RCR presenta Aquí se habla libertad con Pedro Uruchurtu. Muy buenos días, amigos, bienvenidos a otro Aquí se habla libertad, como todos los jueves, acompañándoles por la señal de Radio Caracas Radio. Siempre es un gusto estar en sintonía con todos ustedes y por supuesto agradecerles por su compañía fiel cada día. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares; en la gerencia de producción, Willy Zarcaya; en la producción, Justo Navarro, Catherine Manzano; en los controles, José Gregorio González, y quien les saluda en la conducción del programa, Pedro Uruchurtu. Recuerden además que nuestro programa y toda la programación de Radio Caracas Radio la pueden sintonizar a través de todas nuestras vías de comunicación. En Twitter, en Periscope, @RCR750. También pueden hacerlo a través del canal de YouTube de Radio Caracas Radio, @RCR750. Y por supuesto a través de www.rcr750.com, la radio que se ve. Allí pueden pues estar en sintonía y pueden ver nuestra programación tanto en vivo como en diferido. Y también recordarles que nuestro programa, entre otros, llega gracias a Habibis Cakes. Como ustedes saben, en este programa nosotros apoyamos el emprendimiento honesto en Venezuela, apoyamos el emprendimiento que no se rinde y el emprendimiento que le sigue apostando a este país a pesar de la adversidad. Y por eso es que Habibis Cakes forma parte de la familia de Aquí se habla libertad, con postres de calidad, buenos, bonitos y baratos. Ellos están listos para tomar sus pedidos, los postres que ustedes quieran, los que además ni se imaginan. Ellos además los hacen realidad, todo lo que ustedes necesiten para sus eventos, para sus reuniones familiares, o sencillamente para matar un antojo de esas meriendas dulces de las tardes que provoca a veces. Entonces, bueno, con ellos lo pueden hacer directamente. Habibis Cakes, síganlos en Instagram, @HabibisPisoCakes. Allí podrán encontrarlos y además tienen delivery, así que están listos para llevarles todo hasta la puerta de su casa. Y bien, vamos a darle comienzo al programa el día de hoy. Hoy nos hemos querido enfocar en Venezuela. Normalmente el programa siempre buscamos que sea entre Venezuela y algún invitado internacional, pero hoy nos vamos a enfocar en Venezuela. Mucho que reflexionar alrededor de Venezuela, de lo que se está haciendo, de la lucha y sobre todo una lucha que no se doblega, una lucha que no se rinde y que es el deber de quienes estamos aquí, pues seguir dándola junto a quienes se han tenido que ir y que aunque afuera también luchan, por supuesto no tienen la oportunidad de estar acá y por eso es tan importante esa conexión y coincido además con un tuit que en estos días escribía Daniel Lara Farías, ¿no? Que algunos se empeñan como en dividir al que se va y al que se queda, cuando en realidad tanto el que se va como el que se queda sufre muchísimo, sufre de problemas, cambia problemas por otros, el que se va, pero al final son problemas. También padece, pero también lucha. Mucha gente afuera, todos los venezolanos afuera siguen luchando y eso es lo más importante porque hay un anhelo de volver y si no de volver, por lo menos de que Venezuela vuelva a ser un país. Y con esto conecto además mi reflexión inicial con lo ocurrido el día de ayer en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la Universidad Central de Venezuela. Debo hacer mención a eso, no solo como egresado de esa escuela y como egresado de esa universidad, sino también como profesor de allí. Las imágenes de anoche para mí fueron muy dolorosas, fueron muy dolorosas porque no solamente era ver un lugar en el que, como lo escribí, viví de mis momentos más felices en mi vida de estudiante, hice de mis mejores amistades y además tuve de los enormes aprendizajes que hoy me han hecho ser un profesional en muchos sentidos, sino porque además allí, al final yo decía ayer que hay como un empeño en arrancarnos todo aquello que nos recuerda esa felicidad de un país que ya no es, pero que al final está allí como en ese recuerdo permanente y que obviamente esperamos que sea un mejor país, esperamos que sea un país mucho mejor que el que tuvimos, pero sin lugar a dudas ver estos recuerdos tan dolorosos en llamas, además de lo que es la propia imagen, la universidad en llamas, lo dantesco de lo que significa esa imagen, porque no estamos hablando de algo material exclusivamente, no estamos hablando solo de un espacio físico, estamos hablando de las ideas que han sido despreciadas en Venezuela, las ideas que el régimen ha buscado prohibir y ha buscado acabar como de lugar. Y la llama, el fuego acabando con la universidad es probablemente la imagen más cruda de lo que eso ha significado, ese arrasar con el conocimiento y con la verdad.
y tenemos que ser solidarios, pero también tenemos que actuar. Y por supuesto, ayer fue un día muy duro, pero hoy me levantaba y decía, bueno, hay que hacer más, tenemos que levantarnos, no podemos entregar la universidad, no podemos pensar que esto se acabó, porque por mucha gente que sigue aquí y por mucha gente que quiere volver, y sobre todo por quienes ya no están, hay que seguir. Hay que seguir, hay que sacar fuerzas y hay que poner el esfuerzo, sobre todo por recuperar nuestra escuela, nuestra universidad, y no solo la UCB, toda la universidad venezolana. Hay que hacer lo posible, los egresados, quienes podamos, de no descuidar más, porque sí hay desidia, sí hay olvido, es intencional, pero lo que no puede ser intencional es que nosotros nos olvidemos de la casa que nos dio nuestra formación y de la que tanto le ha dado a este país, independientemente incluso de las diferencias que puedan existir. Y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y cierro esta reflexión para darle la entrada y la bienvenida a mis invitados. Cierro esta reflexión diciendo que al final aquí sí hay un culpable. Mucha gente decía ayer, no hay que buscar, no se sabe la causa del incendio, no se sabe qué fue lo que quemó la universidad, no podemos decir que fue el régimen. El régimen es el culpable, porque que la universidad esté en el estado que esté, que la universidad esté hoy padeciendo las consecuencias de la falta de servicio eléctrico, de los cortocircuitos, del descuido de la maleza, de todo lo que ha pasado en la universidad, forma parte de un modelo, de un sistema que el régimen intencionalmente llevó a que la universidad llegara a ese nivel. Y por supuesto ni hablar del rol de las autoridades y su abandono, también con la excusa de la pandemia, como si fuera eso un pretexto, ¿no? O realmente una limitante para estar en la universidad y estar con los estudiantes y estar con los profesores. Si hay un culpable y es el régimen, hay que decirlo. Así la causa haya sido un incendio por un cortocircuito, ese incendio no tuvo que haber tenido lugar y es culpa del abandono, pero de un abandono que es intencional. Y por eso los invito a ver el documental que ayer publicó Luis Olavarrieta, ayer o antier, que se llama El peor lugar del mundo. Esa Venezuela que está allí, que es un cable a tierra, que es un cable que está recordándonos lo que es este país, de verdad. Y sí, hay destellos que ilusionan, hay destellos de supuesta normalidad, pero ahí hay un país como ese niño con cáncer, o como esa universidad destruida, o como ese venezolano que está hoy a esta hora saliendo por la frontera, que no nos debe hacer olvidar que ese es el país urgente que tenemos que rescatar y el país urgente que no podemos dejar que nos quite. Entonces, esa es la reflexión el día de hoy, con ese editorial un poquito modo de descarga, porque la verdad es que el día de ayer fue muy duro emocionalmente en ese sentido, y es válido también, porque uno es humano. Lo importante es que eso no nos desvíe del foco, que es seguir luchando. Y por eso tengo a dos invitados de lujo el día de hoy en mi programa, porque precisamente se trata de luchar, y ellos son un vivo ejemplo de lo que es luchar, cada uno además con una trayectoria importante en sus lugares donde hacen política en el interior del país. Son parte de ese proyecto en 20 que hemos llamado Fénix, que es de formación y de acompañamiento y de preparación de líderes locales, y cada uno de ellos refleja precisamente esa lucha que no claudica, que es la libertad. Así que quiero darle la bienvenida a Giovanna López, coordinadora de 20 en el municipio de San Francisco, en el estado Zulia, y también a César Tablante, especialista en relaciones públicas de protocolo y líder Fénix del estado y del municipio Barinas. Ambos, además, grandes referencias para 20 y por el trabajo que hacen, así que me da muchísimo gusto poder hablar con ustedes en este momento y en este día en el que precisamente tenemos que reflexionar sobre la lucha que no claudica. Bienvenidos. Gracias, de verdad, Pedro, gracias por la oportunidad, gracias por el espacio y gracias por esa presentación tan hermosa. Me siento súper bien y sobre todo la introducción que acabas de dar llega al alma, de verdad que eso es algo que llega al alma y que eso se está convirtiendo, pues nosotros materializamos en mi pensar que con las cosas negativas que nos suceden, transformarlas en potenciar esa lucha, o sea, transformarlas en otro motivo para seguir luchando, no transformarla en una frustración, sino en otro motivo para seguir luchando. Eso que sucedió en la universidad, eso es demasiado, pero fue demasiado fuerte porque a pesar de que no estoy en Caracas, a pesar de que ni conozco la universidad, sé que es un espacio que cualquier estudiante a nivel nacional le duele, y nos duele a nosotros, nos duele a cada uno de nosotros porque sabemos que este régimen lo que trata y busca es exterminar la libertad de pensamiento y es a través de la ignorancia, acabar con la educación en Venezuela
y someter a todos los ciudadanos, pero lo que no saben es que los venezolanos somos aguerridos y que no nos vamos a dar por vencidos. Así es. César, bienvenido. Buenos días, amigos, ¿cómo están? Gracias, Pedro, gracias primero que nada, por la invitación al programa. Un placer estar contigo, un placer hablar contigo. De verdad que y Joana, por supuesto, Joana, tenía días que no hablaba contigo, Joana. Sí, claro. Realmente, mira, lo que tú comentabas al principio, Pedro, duele mucho ver la situación en la que el socialismo ha hundido a nuestro país. Ayer en el foro, por cierto, fíjate que las cosas son coincidenciales, ¿no? Ayer 20 Venezuela realizaba un foro sobre el tema de la universidad urgente y precisamente en un espacio donde estaba hablando el alcalde Ledesma, yo hice un comentario porque él nombró todas las universidades y nombraba la Universidad Ezequiel Zamora, de la cual soy egresado, y yo le comentaba que está completamente destruida. Y allí es donde tú tienes razón, donde dices que de repente pudo haber sido un cortocircuito, pudo haber sido cualquier causa el motivo de ese incendio en la UCB, pero el hecho de la destrucción a lo que nos ha llevado el socialismo, que prácticamente esté borrando nuestra historia, porque ellos se enfocan en destruir la historia para construir una historia para ellos, una historia a su medida. Entonces, el hecho de que inclusive los bomberos tuviesen dificultades para controlar el fuego es parte de esa destrucción a la que nos ha llevado el socialismo. Y por eso precisamente nos duele tanto ver que una institución como la Universidad Central de Venezuela le pase eso. Pero también le pudiese pasar a una universidad que tiene cinco años, o a una escuela también le pudiese pasar, donde se están formando nuestros niños. Y allí es donde a nosotros nos duele Venezuela, y por eso precisamente fue que yo entré a nuestro partido. Yo entré a 20 Venezuela porque vi aquí la oportunidad de hacer algo, de cambiar el pasado y este presente, y que construyamos un mejor futuro juntos. Así es, y por eso les agradezco tanto a ambos lo que hacen, porque yo sé que no es fácil, yo sé que es difícil, a veces es contracorriente, pero al final es hacer lo correcto, ¿no? Y cuando uno hace lo correcto, puedes ir contracorriente, pero bueno, no siempre ir con la corriente significa ir por el buen camino, y eso es una enseñanza que la vida también le da a uno, ¿no? Y esa imagen que tú decías, César, que para mí fue lo más dramático ayer, yo por una experiencia personal lo viví el año pasado, ese tema de que un bombero no tenga agua, que tenga que ver con que apaga el fuego, si es que lo puede apagar, pero el simple hecho de que ellos están ahí cumpliendo con su deber, así no tengan con qué, pero lo hacen, buscan, están allí, es decir, no abandonan, sobre todo los bomberos universitarios que además lo que hacen es impresionante, ¿no? Y bueno, no hay agua, no tienen cómo, no tienen los implementos, y está bien, no debería ser así, estamos claros que no, eso no está bien, pero para ellos es más importante el deber de hacer lo correcto, porque para eso se formaron y para eso decidieron ser bomberos. Y yo creo que esa es una de las lecciones más nobles que nos da el precisamente tener una causa de lucha. Y de algún modo, aunque nosotros no somos bomberos, y ustedes no son bomberos, también apagan ciertos fuegos, porque al final ustedes tienen que de algún modo lidiar con un sistema tan complejo, tan perverso, donde no tienen las herramientas que ustedes quisieran para, digamos, desplegar con mucha más fuerza el liderazgo que tienen, pero aún así saben que están haciendo lo correcto y que es su deber. Y eso es lo más importante, ¿no? Y paradójicamente para mantener viva, sí, una llama, que es la llama de la libertad en nuestro país. Yo quisiera preguntarle a cada uno de ustedes, ¿por qué no claudicar? Es decir, ¿por qué hay que luchar? ¿Por qué hay que mantenerse luchando en Venezuela? ¿Y por qué luchar en San Francisco? ¿Por qué luchar en Barinas? ¿Por qué seguir luchando? Comienzo con Joana. ¿Cuál es esa razón, Joana, que te conecta a ti a seguir luchando para quienes nos escuchan en este contexto? ¿Por qué no claudicar? Pedro, tenemos millones de razones, millones.
millones. O sea, si hablamos de motivos, son millones de motivos. Primero que todo, nosotros los venezolanos somos muy hogareños. Nos gusta estar en nuestro hogar, en nuestra casa, donde nos criamos, que tuvimos la oportunidad muchos de visitar otros países y sabemos que no son tan familiares como el venezolano, que vemos llorando a nuestra familia a través de los teléfonos, los celulares, vemos criar a padres a sus hijos a través de celulares, cantar el cumpleaños a través de un WhatsApp. Eso nos llena de motivos. Ver las personas atravesando el río. Yo no solo veo personas extrañas, yo comparo en mi familia que también algunos han atravesado ese río y me duele porque, o sea, Dios, llegar a ese extremo, caminar tantos kilómetros por las vías también de Colombia para llegar a Perú, a Chile, a todo eso, tiene que haber vivido algo demasiado extremo para llegar, porque para emigrar hay que ser muy valiente, de verdad, y estar muy desesperado. Yo tengo millones de motivos, tengo más de la mitad de la familia fuera del país, tengo a mi mamá en Estados Unidos, todo eso me llena de motivos y es que no me quiero ir. O sea, Venezuela nos ha dado todo y tiene tanto, es que, Pedro, Venezuela tiene tanto que con toda la destrucción aún tiene que dar, aún tiene para dar. Cuando tú hablas de los bomberos, ¿qué los mueve a ellos? Porque es que tienen vocación y nosotros tenemos esa vocación y tenemos esa sangre de libertad y ese deseo de transformar nuestro país y ser parte de esa historia que va a demostrar a todo el país, a toda Venezuela, de que sí se puede hacer política con ética, con moral, con sentido de pertenencia. Yo creo que más que todo es el sentido de pertenencia lo que nos mantiene acá. Y es el sentido de pertenencia de querer ver bien las calles, de que el empresario trabaje en paz, porque no te imaginas cómo vive acá en el municipio de San Francisco, el empresario vive estresado, que si una vacuna, que si llega la policía, que si no llega la policía, hasta el local más pequeño es azotado, o sea, es perseguido y ya está bueno, y eso nos duele, y no, yo no quiero vivir así, no me quiero ir, por tanto no voy a claudicar, no me canso, si tengo que caminar, camino, sé que los recursos son necesarios, pero más peligroso y el temor que tienen, creo que otros partidos políticos, es que Venezuela se mueve con el recurso humano, con la voluntad que es más fuerte que la bomba atómica. Entonces, cuando tú tienes un partido constituido como está acá en San Francisco, que está súper sólido, gracias a Dios, estamos listos, pero para el momento correcto. Estamos listos, pero para transformar. Estamos listos, pero queremos hacer las cosas bien. Queremos hacer las cosas como debe ser y poder transformar y poder cambiar nuestro estado, nuestro municipio y nuestro país. Ser parte de esa transformación y no podemos permitir que otras personas continúen destruyendo nuestro país. Y si nosotros bajamos la guardia, definitivamente, ¿qué va a quedar de Venezuela? Fíjate, yo me quedo con eso que tú decías entre todo lo que dices, que además me identifico, creo que nos conecta, y por eso estamos en esta lucha en la misma casa. Me conecto mucho con eso que dices de cómo las ruinas de Venezuela y Venezuela sigue dando, ¿no? Y al final sigue dando porque paradójicamente, como lo hemos dicho, la destrucción de Venezuela hoy representa su mejor oportunidad para hacer las cosas bien. Pocas veces un país tiene, a pesar del dolor y por supuesto de la elección tan dolorosa, pocas veces un país tiene una oportunidad de volver a replantearse desde cero, dejando los errores atrás, aprendiendo, por supuesto con justicia y con memoria, que es fundamental, pero al final asumiendo que bueno, podemos hacer las cosas distinto. Yo creo que eso al final también es lo que te motiva a ti como líder allá en San Francisco de seguir, porque sabes que puedes hacer las cosas distintas. Yo creo que eso es tremendamente inspirador. César, ¿por qué no claudicar? ¿Por qué seguir luchando? ¿Por qué seguir luchando en el municipio de Barinas? Mira, Pedro, cuando tú tienes un porqué fuerte, el cómo se hace fácil. Mi por qué luchar, por qué no claudicar, son mis hijos. Tengo un hijo de 23 años en Ecuador que se tuvo que ir, de hecho cumplió 20 años rodando hacia Ecuador. Yo quiero trabajar, yo quiero cambiar este país para crear las oportunidades y que él pueda volver. También tengo dos hijos aquí, dos hijos adolescentes, uno de 17, uno de 15, que ¿cuál futuro pueden tener? Sino un futuro que nosotros le podamos dar. Por eso, esos son mis motores más fuertes.
pero también hay gente que está detrás de nosotros, gente que cree en nosotros, gente que cree en Venezuela. Por ejemplo, en este momento, Pedro, yo estoy acá prácticamente en el centro de la ciudad de Barinas. Estoy en una reunión con una persona que se acaba de incorporar a nuestro partido. Él va a ser nuestro promotor en la parroquia Barinas, el señor Noel Rivas. El señor Noel Rivas nos buscó a nosotros porque quiere transformar Venezuela. Y por esas personas que creen en nosotros, que creen que 20 Venezuela representa la esperanza del cambio para nuestro país, por eso tampoco necesitamos claudicar, porque nosotros estamos aquí para transformar Venezuela y ese es nuestro compromiso principal. Y por ellos no claudicamos ni claudicaremos jamás. Nosotros no vamos a vencernos ni vamos a vendernos ante cualquier aspiración que tengan otras personas. Nuestra única aspiración es la libertad y transformar Venezuela. Fíjate, eso que tú dices es clave porque me da pie para ya en nuestra última parte de esta conversación entrar en el tema que quizás está en boga de muchos, que es este tema de las falsas elecciones que están pautadas para noviembre. Yo he dicho que en Venezuela no podemos hablar de tal cosa como abstención donde no hay elección. He dicho también hasta el cansancio que eso al final no es una elección, sino una selección, una adjudicación a partir de algo que le interesa al régimen, que fundamentalmente es ganar legitimidad, que se le reconozca como un régimen, digamos, válido, legítimo, legal, cuando al final el mundo hoy lo reconoce como lo que son, como unos criminales, como unos corruptos, como unos usurpadores. Y lo más grave es que mucha gente pretende hacer ver que, bueno, es mejor eso que no hacer nada. Es mejor meterse en eso que no hacer nada, porque pareciera que más nadie está haciendo otra cosa. Entonces, como lo que aparentemente queda es claudicar, hay que meterse por ahí. Y bueno, no importa si no ganas la alcaldía, algo te va a tocar, ¿no? Es decir, es una visión tremendamente utilitarista de la política, muy alejada, por cierto, Johanna, de lo que tú mencionabas de la vocación. Ustedes tienen un potencial enorme, localmente hablando. Están haciendo un trabajo importante porque aspiran a transformar sus municipios en algún momento cuando en Venezuela se dé la oportunidad. Pero están conscientes de que hoy eso no es posible. ¿Por qué no es posible, Johanna, hacerlo? En tu lectura de lo que tú estás haciendo, ¿por qué decirle no a esa farsa y a cualquier intento de lavarle la cara a un régimen que está deseoso de reconocimiento y de seguir humillando a los venezolanos con una oposición, entre comillas, dispuesta a darle el gusto? Bueno, tenemos prácticamente un capo como presidente de la República, según que por supuesto que sabemos que es un usurpador, que esto no es un narcoestado. Creo que un abogado me comentó que esto era un estado delincuencial, porque abarca demasiados crímenes, incluyendo los de lesa humanidad. Tenemos esa persona que está acusada de crímenes de lesa humanidad, que está siendo interpelada en la Corte Penal Internacional. O sea, estamos tratando con delincuentes. Tenemos delincuentes que ostentan el poder armado, porque es lo único que tienen, el poder armado. No tienen a la ciudadanía. De hecho, quienes se llaman G4, que son los que van a participar en esa farsa electoral, ellos ni siquiera representan a nadie, no representan a la ciudadanía, ¿no? Tú vas a las calles y el ciudadano está consciente de que esto, más elecciones, es como un déjà vu, es como que esto es un carrusel que siempre te lleva, pasas por donde está el operador, que es el CNE, y siempre pasas por ahí y nunca sales de ese círculo vicioso. Y sabemos que totalmente, que lo que le decimos en la calle, ¿qué vamos a hacer? Les doy ejemplo del Táchira, como un protector ha perseguido a la gobernadora, que no ha podido hacer nada, y aún así, sabiendo que no puede hacer nada, piensa postularse de nuevo, porque ya eso es un negocio. Normalmente, o sea, ya nosotros hemos entendido que los partidos políticos se volvieron empresas, porque los líderes, para empezar, son caudillos. Ellos nunca se quieren quitar de ahí, siempre quieren ser los candidatos. No hay una intención de refrescar la política en cada uno de los partidos, y que esas ideas nuevas de quienes vienen detrás sean quienes guíen el partido político. No, esto es un negocio. Y totalmente, si nos fueron el 6 de diciembre, porque estamos en las mismas condiciones, nos fueron el 6 de diciembre a defender una asamblea, entonces
ahora vienen a decir que sí, que no, que entonces solicitar quitar las sanciones al régimen, que no, y de hecho el mismo G4, Pedro, tú vas a las calles, el mismo G4 está haciendo campaña porque les está diciendo a la ciudadanía que esas sanciones están afectando su vida. Por favor, eso a mí me parece que es que tienen rendirle cuentas a Dios y a la ley, porque es que es imperdonable eso que están diciendo en las calles, y nosotros estamos en la calle precisamente para eso, para barrer las mentiras que le están diciendo al ciudadano. Estamos en las calles para decirles la verdad de lo que está sucediendo, y que no tenemos un CNE, que no tenemos un presidente, que no hay Asamblea Nacional que nos represente, que no hay de verdad una dirigencia en esas elecciones que en verdad nos vaya a llevar a ninguna solución. Nosotros tenemos que salir del régimen, tenemos que insistir ante la comunidad internacional, porque no le estamos pidiendo un favor a la comunidad internacional. Hay muchos tratados internacionales que los obligan a meter la mano en Venezuela precisamente porque están muriendo los venezolanos, el éxodo está afectando a toda Latinoamérica y es una obligación para ellos. O sea, no vamos a ir a elecciones, estamos convencidos, los equipos no les tiemblan las rodillas por decir elecciones, porque aquí hay ciudadanos que están conscientes que no podemos ir a unas elecciones con el régimen en el poder. No nos tiemblan las rodillas, pues Pedro, no nos tiemblan las rodillas por decir elecciones, porque nosotros vamos a transformar. Nosotros no vamos a ocupar una silla y que nos den la llave de una oficina. Así es, Joana, así es. Y qué importante la coherencia, qué importante la coherencia en política. César, ¿por qué no decirle no a esta farsa? Mira, Pedro, sabes, bueno, ustedes tienen, por ejemplo, en tu caso, tú que eres politólogo, ¿verdad? Has estudiado más esto, ¿no? Y nosotros hacemos política desde el punto de vista ciudadano. ¿Okay? Y tenemos, en mi caso, pues, he tenido la oportunidad de conversar en los últimos días con muchas personas, algunos dirigentes de oposición mantienen ese lenguaje de que sí, que lo que tú comentabas, que hay que ir porque no hay que perder espacio, que hay que participar porque, bueno, porque sí hay que participar. Inclusive algunos decían, no importa que llegue el que tenga que llegar, pero que es importante que llegue. Y yo les decía, o sea, ustedes pretenden que un corrupto llegue a un cargo, ¿para qué? Que a alguien le repartan un cargo, porque lo que viene en el mes de noviembre es una simple repartición de cargos. ¿Para qué? ¿Qué va a pasar el día siguiente? Les digo yo. ¿Qué creen ustedes que va a pasar el día siguiente? Nada, no va a pasar nada. Maduro estaba prometiendo que les va a quitar los protectores. ¿Por qué no los quita ahorita? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Porque ellos nunca van a reconocer un resultado que les sea adverso. No lo han reconocido antes y no lo van a reconocer ahora. Nosotros estamos claros que nosotros vamos a transformar el país. Nosotros no andamos atrás de un cargo. Nosotros andamos atrás de una transformación, Pedro. Nosotros no queremos llegar a una alcaldía o a una gobernación para simplemente ser uno más del montón. Nosotros cuando estemos en capacidad, cuando Venezuela sea libre, cuando se haya sacado de raíz este régimen criminal, allí sí vamos, Venezuela no solamente va a ganar, Pedro, va a arrasar con las alcaldías y vamos a transformar Venezuela en una verdadera tierra de gracia. Por eso, simplemente nosotros en cada espacio que podemos, en cada conversación, con cada persona que nosotros hablemos todos los días, debemos fijar nuestra posición y hacerle entender, porque como ellos lo dicen, que hay una gran mayoría que quiere ir a unas elecciones. Eso es falso. Eso es falso. El venezolano sí tiene un espíritu democrático grande, sí lo tiene, pero el venezolano está convencido de que con este régimen jamás su voto va a valer. Y está convencido. Y es nuestra tarea, Pedro, convencer al que no lo haga. A esos que, como dice Joana, a esos que medio dudan porque están ellos en la calle, que andan en campaña así libremente. Yo les digo, ¿cómo andan en campaña? Así como lo dice Joana. O sea, atrás de una campaña a lo que hay es dinero
dinero. Claro. En Barinas, mira, en Barinas, las dificultades para surtir gasolina. Ayer en Sabaneta de Barinas, la protesta, se cayeron a golpes con los guardias porque simplemente no hay gasolina y ellos andan en campaña recorriendo el estado. ¿Cómo hacen para tener gasolina? ¿Cómo hacen? Entonces le andan cayendo a mentiras a la gente, andan en los barrios, recorriendo los barrios, cayéndole a mentiras, ofreciéndole ¿qué? Latas de zinc, ofreciéndole bolsitas de comida. No, nosotros lo que queremos es transformar Venezuela y por eso, precisamente por eso, nosotros no vamos a participar en un proceso electoral o en una farsa electoral que se está preparando para este 21 de noviembre. Excelente. Bueno, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Me hubiera gustado poder conversar mucho más con ustedes, pero les prometo que es la primera, pero no la última. Así que Gracias, Pedro. vamos a seguir conversando. De verdad que inspirador su ejemplo, inspirador lo que hacen y nada, invitarlos a que lo sigan haciendo. Muchos los vemos, muchos estamos con ustedes y créame que muchos estamos tranquilos de tener una dirigencia representada por en lo que ustedes hacen, en cada uno de ustedes, porque sin duda es algo que hace la diferencia y es lo que hará a Venezuela distinta cuando seamos libres. Así que les agradezco muchísimo su presencia y esta es su casa siempre. Gracias, Pedro. Gracias. Te reitero, No, gracias a ustedes. Completamente un honor para mí compartir no solamente el espacio con mi amiga Joana, que por cierto vamos a compartir esta noche también en nuestro programa Somos Fénix, pero para mí siempre es un honor poder compartir contigo tu espacio. No, gracias a ustedes y seguimos en contacto. Bien, amigos, vamos a una pausa y ya regresamos con más de Aquí se habla libertad. Usted escucha Aquí se habla libertad con Pedro Urruchurtu. Síganos en Twitter en @RCR750, la radio que se ve.